Bien, buenas tardes, estimados amigos. Segundo día del curso de diseño gráfico para redes sociales. Estamos aprendiendo lo que es el curso, bueno, de la plataforma de Adobe Illustrator. Así que bienvenidos a este segundo día, esperando que se encuentren muy bien de salud, que hoy en día es tan necesario. Y pues seguirnos instruyendo, seguir aprendiendo es lo que hacemos todos los días, así que el día de ayer habíamos concluido hasta un poco ya lo que es el trabajo con las mesas de trabajo de Illustrator y también habíamos visto la parte teórica de, por así decirlo, bases de un diseño gráfico óptimo para redes sociales. Ustedes recordarán el uso correcto de la tipografía, el uso correcto del color. Habíamos visto también el manejo de la plataforma de la rueda cromática que tiene justamente la suite de Adobe. También habíamos visto pues un poco las plataformas gratuitas o por suscripción de, por ejemplo, para fotografías de stock, vectores de stock. Hoy vamos a estar viendo en esta primera parte de estas 2 horas, vamos a estar viendo un poco lo que es el manual de identidad corporativa. Vamos a ver cómo podemos aplicarlo y más que nada lo que yo quiero sacar de provecho al yo un poco explicarles cómo funciona un manual de identidad corporativa, es que ustedes cuando tengan que ya diseñar, cuando tengan que estar trabajando con ya sea su emprendimiento, su empresa, con alguna institución, van a tener que saberlo aplicar para poder obtener diseños de calidad y más que nada no tergiversar, no alterar quizás la linealidad que tiene su empresa, su emprendimiento, ¿sí? Entonces voy a compartirles ahora la pantalla de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. También les voy a explicar sobre el trabajo práctico que se había planteado para luego, de aquí, bueno, mañana terminamos el curso y de aquí a una semana más, pues ustedes tendrán que entregar. Me habían dicho los chicos del IEEE, me había dicho Javier, Samantha, que los mejores trabajos lo iban también a subir a sus redes sociales, así que les animo desde ya a poder trabajar en algo súper innovador, súper provechoso, utilizando obviamente las herramientas que acá pues les puedo yo compartir. Bien, bienvenidos entonces, como les había dicho, empezamos hoy con el uso de un manual de identidad corporativa. Sí, como ustedes ahora lo están leyendo en sus pantallas, este es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de un servicio, producto o institución. ¿Sí? El manual describe como tal los signos gráficos escogidos por la empresa, marca para poder mostrar su imagen, así como todas sus posibilidades, por ejemplo, formas, color, tamaño, etcétera. Bien, esto es lo que pues podemos compartirles, pero yo les quiero explicar detrás de esto qué hay. Por ejemplo, yo he tomado acá como ejemplo, valga la redundancia, el logotipo de el IEEE Communication Society, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a empezar a ver, y aquí nosotros vamos a ir analizándolo rápidamente porque también les voy a mostrar cómo más o menos está estructurado un manual de marca, un manual de identidad corporativa, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el logo, sí, es más orientado hacia a una posición horizontal. Por debajo tiene pues el nombre completo como tal de la asociación, en este caso del IEEE. Tiene un color, por ejemplo, azul, ¿no es cierto? También tenemos letras, como ayer habíamos visto también, la jerarquía un poco, por ejemplo, resalta bastante la cuestión de las letras que definen al COMSOC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son detalles que nosotros no lo podemos alterar y ustedes se habrán visto en algunos diseños y es más, tal vez a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, llegan logos que vienen, por ejemplo, ese es el original, llegan ya más atachados, ya sea en altura o en anchura, por ejemplo, llegan con colores que no tienen nada que ver con la marca. Por ejemplo, si a este color yo le pongo un color rojo y ese color rojo no está considerado dentro del uso del manual de identidad corporativa, lo estoy alterando. Por lo tanto, lo que estoy yo haciendo es que mi usuario es la persona que va a ver, por ejemplo, mi trabajo comunicativo, mi trabajo de diseño, lo voy a, sí, va a pensar que es
otra empresa, otra asociación, y no vamos a tener esa relación que siempre en diseño tratamos de mantener una relación en base a lo que yo, por ejemplo, represento. Por ejemplo, si yo represento, en este caso, en mi caso personal, a la Universidad Politécnica Salesiana, que maneja, por ejemplo, colores institucionales como el amarillo, como el azul, yo no puedo votarme, por ejemplo, a ocupar porque quede supuestamente, entre comillas, bien, un color verde, porque estoy manejándome con colores verdes en mi diseño, no puedo yo al logo como tal cambiarlo, ¿sí? A ver, perdón. Por otra parte, bueno, esa es como primera parte del manual de identidad corporativa. Por otra parte, también les quería explicar esto de acá, los métodos abreviados del teclado, ¿sí? Voy a compartirles en el chat, luego de que deje de compartir esta pantalla, voy a compartirles un link completo donde ustedes van a poder encontrar todos los atajos de Illustrator, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo métodos abreviados, perdón, de las herramientas. Por ejemplo, acá en la parte izquierda tenemos algunos comandos muy, quizás incluso hasta conocidos, quizás algunos son hasta similares con otras plataformas, ¿sí? Pero yo les voy a compartir ahora mismo, les voy a compartir el link de donde pueden encontrar la información completa de estos métodos abreviados. Claro que yo les voy a ir explicando ahora, hoy en la tarde que estemos diseñando, les voy a ir explicando algunos de ellos y quizás los que más se utilizan, ¿sí? Ahora les he compartido el link donde nosotros podemos encontrar estos métodos. Por ejemplo, es en esta página de aquí. Sí, es de la misma plataforma de Adobe. Ustedes incluso se lo pueden descargar, ya sea para Windows, ya sea para Mac. Sí, miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros el listado completo de abreviaturas. Entonces, sería interesante que ustedes, cuando tengan un tiempo disponible, pues darse también una vuelta por esta plataforma para que vayan viendo algunos de ellos. Ya les voy de igual manera explicando mientras vamos trabajando ya con la plataforma de Illustrator, ¿sí? Eso básicamente por ahora. Voy a regresarme a otra presentación. Bien, a ver. Bien, por ejemplo, les voy a poner un caso práctico que trabajamos hace unos 3 años ya, o hace 2, no estoy bien, sobre un manual de identidad corporativa, por ejemplo, para la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿sí? Por ejemplo, entonces, a lo que voy acá, en el 2018 lo habíamos trabajado. Definimos los objetivos, tenemos, por ejemplo, un índice, pero lo que me interesa de que ustedes de acá, lo que vayan viendo es la aplicación del mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos ya los diferentes tipos de logos con los que nos encontramos. Tenemos un imagotipo, el imagotipo con el eslogan, el logotipo de versión web. Esto es en la construcción del logo, pero aquí vamos a empezar ya a utilizar de manera adecuada, por ejemplo, logotipos. Sería interesante que ustedes, por ejemplo, si están empezando a emprender, ¿sí? También generen un material de estos, porque les va a ayudar luego a poder tener un mejor posicionamiento de su empresa, de su marca frente a sus clientes. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí muy importante el color que se desprende de este logo es un azul y es un tanto anaranjado, un tanto un color medio tomate ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos los colores, como ayer habíamos visto, CMYK y los RGB, ¿sí? CMYK para impresión, RGB para todo lo que es el uso digital del logo como tal. Voy a seguir, por ejemplo, miren, esta es una de a los puntos de los que también yo hago mucha referencia y es la aplicación sobre diferentes fondos. Sí, por ejemplo, acá tenemos el logo normal, sí, ese es el logo normal en un fondo blanco. Fondos ya oscuros, por ejemplo, me serviría a mí un logotipo de color totalmente blanco. Sí, eso va a hacer que resalte. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso también podemos aplicarlo sobre un fondo blanco y con un color negro, que no es muy utilizado, por ejemplo. Los dos principales que son normalmente de una marca se ocupan estos dos primeros, tanto en un fondo claro como en un fondo oscuro, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay empresas que utilizan en ciertos diseños un logo blanco, pero en otros les queda muy bien y no tenemos que forzar a cambiar el color y entonces nos queda, por ejemplo, bien con los colores originales.
Otra de las cosas es también la tipografía. Bueno, esto ya es un tema más ya de la construcción del logo como tal. Cuando nosotros ya nos viene el logo final, normalmente nos viene en un archivo con extensión .png o en Illustrator, sí, .ai. Entonces ahí no vamos a tener mucho retoque como tal del logotipo, pero esto es lo más frecuente con lo que ustedes se pueden haber encontrado y quizás también en algún momento, a veces por el tema de no saberlo aplicar. Sí, por ejemplo, miren, cambio en la distribución de los elementos. Si cambio en la distribución de elementos, ¿qué pasó acá? Yo mandé mi eslogan a la parte de arriba y lo demás del logo está abajo. El cambio de colores, a lo que yo hacía referencia. Por ejemplo, aquí cambia un color verde y negro que no tiene nada que ver y no está alineado a lo que mi empresa, mi marca, mi emprendimiento tiene como tal ya definido. ¿Sí? Y aquí vienen las principales distorsiones, que es, por ejemplo, en la proporción vertical, el cambio de la tipografía. Si acá está, por ejemplo, tenemos un caso de distorsión en una proporción horizontal, ¿sí? Eliminación de elementos en el logotipo, espaciados incorrectos, porcentaje de color, las transparencias, la opacidad, como se la conoce también, hay que saberla manejar y saber en qué casos yo lo puedo poner. En el caso de logos, yo no puedo manejarme o no puedo editar de por sí la opacidad de un logotipo, ¿sí? A estos dos de acá hay que tenerles mucho cuidado, a la proporción vertical y proporción horizontal. Yo ayer les había explicado, ¿verdad? Cuando creábamos un círculo, recuerdo, creábamos un círculo y queríamos un círculo perfecto, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago que no se distorsione ni tanto verticalmente ni horizontalmente? Era siempre manteniendo aplastada la tecla de Shift, ¿sí? Con esto va a ser importante que cuando ustedes trasladen un logo, coloquen un logo en su documento, en su mesa de trabajo, si ustedes tienen pues claro esto de acá, no vamos a obtener resultados así que a la final terminan siendo malos, tanto para quien está haciendo el diseño, tanto como también para la empresa como tal. Bueno, acá tenemos ya también las aplicaciones en los logos, en diferentes souvenirs, en papelería. Entonces, bueno, esto es un tema ya más de diseño gráfico, de papelería, un poco orientado también a al posicionamiento de la marca, ¿sí? Tal vez alguna pregunta o alguna consulta que ustedes tengan con respecto al uso correcto de logos en base a lo que hemos visto del manual de identidad corporativa. Yo, profe, buenas tardes, tengo una pregunta. Claro que sí, estimado Alexander. Verá, quiero una opinión más profesional como usted. ¿Qué es lo que pasa si es que yo a un logotipo empresarial le pongo una sombra no tan vistosa al logotipo? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Tendría problemas? ¿No tendría problemas? Porque hasta ahorita no he tenido problemas, pero no está de más preguntar. Claro que sí. Muy buena pregunta, estimado Alexander. En el tema sombras, cuando yo utilizo sombras es para poder reforzar, por ejemplo, un elemento. En este caso, si yo utilizo una sombra no tan exagerada, una sombra que me ayude a darle fuerza y que no se esté perdiendo en mi diseño, no tengo problemas en ese sentido, ¿sí? Lo malo estaría que aparte de que ocupe la sombra, esté, como yo les había dicho, cambiado el color o distorsionado el logotipo, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, eh, no valdría, bueno, no vale por ejemplo, cambios de color, como les digo, pero en el tema de sombras no hay ningún inconveniente. Es más, yo mismo, ahora ustedes se van a dar cuenta en el uso que vamos a ir dándole, vamos a empezar a diseñar, van a darse cuenta que yo ocupo bastante también las sombras. Cuando, por ejemplo, estoy en el caso del diseño de nuestro curso que habíamos creado, está puesto una sombra. Entonces, eso me ayuda a mí más bien a reforzar y es uno de los elementos, una de las herramientas que también se ocupa bastante en diseño, ¿sí? La sombra, recuerden ustedes, les va a ayudar a darle fuerza a que no se pierda en el diseño su elemento, ¿sí? Gracias, profe. Ya. Tal vez alguien más con respecto a esto del manual de identidad corporativa, lo hemos visto así a breves rasgos y lo que más me interesaba es que ustedes vayan viendo cuáles son los errores comunes que a veces en un principio cometemos, y digo cometemos porque a mí también, al empezar con esto, hace ya casi unos 6 años que llevo prácticamente diseñando, también
estaba así, ¿no? También tenía esos errores a veces que se nos van, a veces por querer hacer rápido las cosas también, no tenemos en cuenta, ¿sí? El cambio y lo que a mí más conmigo pasaba era el cambio, por ejemplo, del color. Entonces, eso. Tal vez alguien más con alguna pregunta antes ya de irnos a las explicaciones del trabajo que van a tener ustedes para este taller y ya para empezar a justamente trabajar en la plataforma. Puede ser con lo que hemos visto hoy o tal vez quedaron dudas del día de ayer. No, pero Listo, estimado Josué. Bien, voy a indicarles entonces. Tenemos acá, yo igual les voy a compartir por el grupo de WhatsApp que tenemos ese documento, no se preocupen, pero para que ustedes tengan claro, vamos a tener que diseñar un arte ya sea para Facebook, Instagram o Twitter. Sí, ustedes van a escoger para qué plataforma van a querer diseñar, ¿sí? Y lo que dice acá, crear un diseño que se enfoque a la promoción de un producto, de un evento, de su propia marca o de alguna empresa ya existente, ¿sí? Por ejemplo, hay que tener claro que si en el caso de que sea un producto, qué producto, ustedes van a ir viendo las herramientas de cómo puedo ayudarme a que ese producto sobresalga en mi diseño. En el caso de los eventos, hay que tener claro, por ejemplo, el tema de los textos que van, como por ejemplo, los más importantes es fechas, la duración, la hora, ¿sí? En el caso de que exista algún tema de inscripción también, eso para que tengan pendiente, ¿sí? Vamos a usar las herramientas y técnicas básicas aprendidas durante el taller. Hoy vamos ya a empezar a trabajarlas de manera completa. Se puede complementar con imágenes de fotografía o de stock. ¿Por qué les digo que se puede complementar con imágenes de fotografía o stock? Ustedes vieron ayer, por ejemplo, algunas de las plataformas, ¿no es cierto?, de las cuales pueden bajarse estas fotografías, pero también podemos trabajar con vectores prediseñados también que también, perdón, se los puede descargar de la página de FreePic, ¿sí? Es más, hoy vamos a hacer una prueba con ello también para que vean cómo podemos editar un vector que nosotros ya, por ejemplo, nos haya gustado, pero yo quiero darle mi toque, yo quiero empezar a tener también mi sentido de creatividad con lo que yo quiero reflejar, ¿sí? Y por último, manejo adecuado de tipografías, teniendo en cuenta la jerarquización de las mismas. Ayer habíamos hablado de ello, así que hoy lo vamos a poner en práctica. La entrega del trabajo va a ser en formato ilustrador, sí, el punto AI, y en formato de imagen, que es punto JPG. Eso sería en cuanto sí al trabajo final de este taller. La idea, bueno, de eso ya les comentarán luego Javier o Samantha, de hasta cuándo pueden enviar ese trabajo. Y pues en el caso de que exista alguna duda o alguna pregunta, estamos también en el grupo de WhatsApp, estoy igual yo a las órdenes para poderles ayudar, ¿sí? Eso sería en cuanto al trabajo. No creo que esté muy complicado, nada más tendrían que ustedes tener claro ya la idea de lo que quieren promocionar y cómo más o menos ya tener un boceto de cómo más o menos quisieran ustedes tener este arte, cómo quisiera que queden, más o menos ahorita ya se pueden estar haciendo una idea y sería interesante pues que al final de esta jornada ya la tengan clara para en cambio el día de mañana también ir trabajando sobre ello. Bien, vamos entonces a diseñar. Permítame compartirles una última vez la pantalla. Muy bien. Bien, estamos entonces en Illustrator y vamos a crear, en mi caso yo voy a crear ahora un nuevo documento para Instagram, ¿sí? Voy a trabajar yo, voy a estar trabajando con Instagram. Si alguien quiere crear un nuevo documento para quizás otra plataforma, no hay ningún problema. La idea es que vayan viendo los atajos, vayan viendo algunos elementos con los que hoy ya vamos a ir trabajando. Sí, puedo irme a la barra de menús nuevo o directamente acá en crear nuevo. Sí, eso lo habíamos visto el día de ayer. De igual forma, perdón, la configuración. Fíjense que siempre estemos trabajando con modo de color RGB, porque en este caso va a ser totalmente digital el trabajo. No voy a necesitarlo imprimirlo.
Entonces, bien, igual en la calidad de píxeles por pulgada, tengo 150, que ayer ya lo habíamos explicado. Voy a ponerle un nombre a mi proyecto nada más. Bien. Y le doy a crear. Espérenme un segundo que se cargue bien la mesa de trabajo ya para poder trabajarla bien. Tengo aquí entonces mi mesa de trabajo. Voy a poner el caso. eh, Voy a empezar yo a diseñar, por ejemplo, ahora mismo un nuevo afiche para este taller, ¿sí? Que estamos trabajando. Entonces, ¿yo qué tengo que tener claro? Y lo que, por ejemplo, a mí siempre me gusta trabajar cuando alguien me dice que necesita un arte, necesita que, por ejemplo, le ayudemos con algún diseño. Hay que tener claro los textos que van a ir, ¿sí? En la medida de lo posible, que si es que esos textos van a ser bastante largos, que se les explique porque hay que saber ubicarlos también y que quede tan amontonado. Normalmente los diseños se ven muy amontonados cuando hay demasiado texto, pero obviamente en el caso de algún congreso o donde tenemos varios ponentes, hay que saberle tratar de reducir lo máximo y que quede estéticamente bien, ¿sí? En la cuestión de textos. Es donde quizás a veces más inconveniente nos encontramos porque hasta un poco coger el ritmo de trabajo, de acoplar los textos, de saber cómo quedan, de cómo poderles ordenar, nos toma quizás un poquito más de la práctica, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, voy a crear texto, ¿sí? ¿Cómo yo creo texto en Illustrator? Vamos a la primera, bueno, en este caso ya sería la segunda herramienta que vamos a aprender. Ayer ya habíamos visto las herramientas de elipse y de cuadrado. Entonces, como yo creo texto, ingresando directamente con la tecla T o en mi barra de herramientas, busco asimismo este logo de acá, que es de la herramienta de texto. Bien, y tengo acá en Illustrator dos formas de crear texto, ¿sí? Texto, yo lo llamo texto directo, ¿sí? O un texto que yo sé que, por ejemplo, es una descripción de algo que necesito que vaya justificado, que necesito que vaya todo eh, acorde con uniformidad, ¿sí? Porque cuando yo creo un texto directamente, puedo ponerle más dimensión a mi texto y menos dimensión a un subtexto, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo recomiendo utilizar un texto directo cuando estoy trabajando con un 2 y máximo hasta 3 palabras, ¿sí? Más allá de eso, por ejemplo, si yo tengo ya un texto de unas 15 palabras, sería recomendable utilizar el otro tipo, la otra forma de crear texto. En este caso, yo voy a crear el texto directo únicamente dando un clic izquierdo sobre mi mesa de trabajo. Automáticamente aparece ahí un texto de ejemplo que yo por modificando, ¿sí? Voy a poner mi texto que diga diseño gráfico, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, todavía sigue activa la opción de texto. ¿Cómo salgo de esto? Simplemente dándole a la tecla de escape, ¿sí? Y ustedes van a ver que se forman automáticamente unas guías sobre mi texto creado. Entonces, en estas guías, si yo voy a una de estas esquinas y la quiero hacer más grande, puedo arrastrar, ¿no es cierto? Desde una esquina. Y ustedes, fíjense, en este caso yo no tengo activado, no estoy aplastando la tecla Shift y ustedes van a ver cómo se empieza a distorsionar, ¿sí? Pero si automáticamente yo recurro a tener aplastada la tecla Shift, yo lo proporciono de manera perfecta y esto de aquí no tiene ningún tipo de distorsión, ¿sí? Entonces, miren, estoy ahí. Diseño gráfico, lo he creado. Creo que quizás sin mayor inconveniente, este es un texto directo. Ahora, por ejemplo, voy a copiarme un texto. Ya voy a copiarles un texto que tenía aquí a la mano en mis notas eh, de un, de un voluntariado que también estoy haciendo en marketing. A ver, ¿cómo creo un texto ya un poco más, que yo sé que va a tener más palabras,
sí, como yo les había dicho, ya unas 15, 10, 15, 20 palabras. Asimismo, con la tecla de T, doy clic, pero no suelto ese clic, ¿sí? Doy clic y es como crear una caja de texto, ¿sí? Creo esa caja de texto a mi gusto, por ejemplo, las dimensiones que yo necesite. Si yo quiero un poco más vertical, que se acople ese texto. Si yo quiero más horizontal, ¿sí? Pero esto obviamente sin soltar, todavía no he soltado yo mi clic. Entonces, con esto yo puedo tener la oportunidad de crear esa caja de texto y suelto si es que yo ya, por ejemplo, considero que ahí ya está bien, ¿sí? Suelto. Y al momento de que yo suelto, asimismo, texto de ejemplo, texto que sirve más que nada para rellenar y ustedes ven el área de trabajo con la que van a tener en ese texto. Pero yo voy a copiarme y voy a pegar acá un texto que ya lo había tenido, que lo cogí en este momento de ejemplo nada más, ¿sí? Y pego, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja en este caso de yo haber creado esa caja de texto con varias palabras? Que yo a esta misma le puedo dar una misma uniformidad, ¿sí? Seleccionando todo este texto que está creado, ¿sí? Seleccionando todo este texto que está creado, yo voy a mi barra de menú superior. Miren ustedes, está seleccionado mi texto y tengo las opciones de caracteres. En este caso, tengo yo un color negro sin trazo. La opacidad está al 100%, ¿sí? Acá viene lo que es el carácter, ¿sí? La tipografía que yo puedo utilizar. Igual, la medida, el tamaño de esta fuente está con 12 puntos. Si es que yo doy clic en la caja, ¿sí? Si es que yo doy clic en la caja, puedo ir poniendo un número que yo desee o despliego mis opciones de tamaño de fuente, ¿sí? De los puntos. Por ejemplo, vamos a dejarle en 14. A ver, voy a hacerlo acá. Voy a dejarlo en 21. Y ven ustedes cómo se pierde el texto, ¿sí? Se pierde el texto porque obviamente se está acoplando eh, primero con el tamaño de fuente que yo le di y segundo, pues en la caja de texto que estaba creado era demasiado pequeña. Como yo puedo ver mi demás texto que sí lo tenía y que obviamente también cambió los puntos es saliendo de la opción de texto. Recuerden ustedes cómo salgo de la opción de texto. Es con la letra de escape. Si tengo ahí, ya salí de la tecla de texto y cómo sé que salí, automáticamente se me crean las guías y voy a bajar esta caja de texto. La voy a hacer más grande de manera vertical. Y miren, ya tengo yo ahí todo mi texto que lo tenía, ¿sí? Bien, otra de las ventajas, por ejemplo, ese texto está totalmente, no está justificado, ¿sí? Si yo quiero que se vea justificado, de igual manera lo selecciono todo, ¿sí? Y voy a venir a la parte de acá arriba, de párrafo, ¿sí? Normalmente las tres primeras opciones que ustedes van a poder ver es alinear a la izquierda, centrar o alinear a la derecha. Ya, muy bien. A ver, ¿sí? Pero como yo despliego más opciones es dándole en la palabra párrafo. Entonces ahí yo tengo las que ya tenía, las tres principales, y luego está justificar con la última línea alineada a la izquierda. A ver, denme un segundito nada más. Bien, me parece que ya. A ver, ahí estamos. ¿Tenía algún problema con...? Bien, sigamos. A ver, tenía un problema con mi micrófono. En párrafo, entonces, yo voy a darle a justificar todas las líneas y automáticamente miren cómo queda esto de aquí. Se distorsiona obviamente la última línea de los textos. Lo recomendable en este caso sería utilizarla justificar con la última línea alineada hacia la izquierda. Entonces ahí ya no tengo ese problema de que, por ejemplo, esta palabrita de emprendimientos, en la última línea que está esta palabra de mientos, se me, se me distorsione. Obviamente que trate de justificar todo, ¿sí? Estas son las dos maneras de dar un texto. De manera directa,
como la que hicimos acá, con la frase de diseño gráfico, o, por ejemplo, estoy manejándome ya con textos más grandes, con una composición de palabras mayores, entonces necesito obviamente que esto, primero que tenga estética y que luego también se vea justificado el texto y poder ponerle, por ejemplo, mantener uniformidad en cuanto a lo que son los tamaños y el tipo de letra. Por ejemplo, para cambiar el tipo de letra voy a la opción de carácter, ¿sí? Y aquí, bueno, Illustrator por defecto tiene ya algunas tipografías instaladas. En el caso de que yo me haya descargado alguna de las plataformas que eh, yo instalé, por ejemplo, ayer, no recuerdo cuál fue la tipografía que la instalé, pero va a estar aquí en este listado. ¿Sí? Voy a ponerle, por ejemplo, esta tipografía de acá, que se llama Helvética. ¿Sí? La cambiamos y ustedes van a ver los diferentes tipos dentro de la misma tipografía que yo le puedo dar, ya sea este light, que es un poco más fina la letra, regular, ya empieza a tener un poco de grosor, y bold, que lo conocemos como negrita normalmente. Vean ustedes, ¿sí? Voy cambiando mis tipos de letra, mi modo de también de la tipografía. Y por último, quería indicarles la asignación de colores, ¿sí? Selecciono y asimismo, pues acá tengo mis opciones de colores, de tanto de relleno como de trazo, siempre haciendo doble clic. A ver, voy a minimizar mi pantalla. Ya, siempre haciendo doble clic, por ejemplo, en relleno, que en este caso está de color negro, yo entro al selector de colores, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a darle un tono más, a ver, ya un tono más anaranjado, ¿sí? Bien. Igual lo mismo funciona acá. Entonces, acá igual también yo puedo ir poniéndole color, ya sea a un solo párrafo, a una sola palabra. Claro que también hay cómo yo cambio el color. Selecciono, por ejemplo, esta frase. Ya formo parte del proyecto SEO Marketing. Doy doble clic, selecciono mi color. Si ustedes pueden ir variando el selector de colores con esta opción de acá, ¿sí? Va subiendo durante esta barra vertical que tenemos para selector de colores y selecciono, ¿sí? Tengo que darle clic dentro del color que se acerque a lo que yo necesito. Y ahí cambiamos, por ejemplo, solo una de las palabras o una de las frases que yo necesite. Bien, Hola, una pregunta. sí, Ya, lo que pasa es sí, que dime nomás. cuando escogió el título diseño gráfico, usted seleccionó el chip y la pudo ampliar. ¿Ya? Y se puede hacer con lo mismo con el texto de abajo. Existe una opción para eso. O sea, sin poner el número, por ejemplo, ahí está creo que el número 21. Ujú. Ya, y usted Ya, puede hacer lo mismo así, para sostener el chip y ampliarlo el texto de abajo. ya. Recuerden que en la palabra de diseño gráfico, bueno, en la frase que yo creé de diseño gráfico, está creado de manera directa, por lo tanto, no es dependiente de alguna caja de texto que la contenga. Si es que, y por eso es que yo puedo agrandarlo directamente desde aquí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las cajas de texto? Las cajas de texto, si yo agrando, no se va a agrandar como tal el tamaño del, de la tipografía, sino va a acoplarse según a la caja de texto, la dimensión de toda la caja de texto, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, yo le hago más pequeño y ya incluso se me va a perder el texto, obviamente, a diferencia del texto directo que yo pude crear, que esto no está trabajando en función a toda una caja de texto, entonces, por lo tanto, tengo la libertad de poder agrandarlo directamente. No tengo que estar seleccionando y agrandando directamente, por ejemplo, aquí desde la parte de carácter en los puntos, ¿ya?
Bien, entonces me voy a quedar solo únicamente con este texto de acá de diseño gráfico. Vamos a cambiarle la tipografía igual. Bien, está ahí diseño gráfico. Y como les había explicado el día de ayer, para centrar siempre hay que fijarse que en esta barra, siempre con el texto seleccionado o con el elemento que yo quiero centrar, siempre tiene que estar seleccionado, venir a esta parte de acá donde dice este símbolo como de una hoja y de una mesa de trabajo. Bueno, de hecho es como una mesa de trabajo también. Despliego las opciones y lo que tengo ahí es alinear con selección o alinear con mesa de trabajo. Siempre es importante, si es que yo voy a centrar para toda mi mesa de trabajo, pues obviamente que esté seleccionada la segunda. Y aquí tengo las diferentes opciones de alineado. En este caso lo voy a centrar tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿sí? Entonces ahí está centrado perfectamente, ¿ya? Porque obviamente, bueno, en la versión 2020 de Illustrator ya me vienen con algunas opciones para centrar, pero lo recomendable es directamente desde esta opción, ¿sí? Bien, voy a crear otro texto directo que me diga para redes sociales, que recuerden que vamos a empezar a diseñar otro diseño, valga la redundancia, de este taller. Entonces, aquí empezamos ya a ver, por ejemplo, jerarquías de tipografía, ¿sí? En este caso, está a la misma, digamos, es la misma tipografía con el mismo tipo. En este caso es este de aquí de Condense Black, que es bastante aumentada la densidad de la tipografía. Entonces yo le voy a cambiar. Por ejemplo, podemos ocupar un tipo medium, sí, está bien. Y ahí, por ejemplo, empezamos a ver jerarquías de tipografías, igual lo puedo agrandar y centrar, ¿sí? Recuerden siempre, cuando ustedes estén yendo a agrandar, ya sea un texto o cualquier elemento que tengan en Illustrator, importante siempre tener aplastada la tecla de Shift para no tener distorsiones, ¿sí? En este caso ya tengo yo mis dos textos. Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué más le puedo yo agregar acá? Voy a explicarles cómo trabajamos ya en Illustrator con lo que es, por ejemplo, en este caso, los objetos, ¿sí? La organización de los objetos, porque si es que alguien de aquí ha tenido ya tal vez la oportunidad de trabajar con Photoshop o se ha instruido un poco en lo que, o cómo trabaja Photoshop, Photoshop trabaja bajo capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una capa pueden estar varios elementos, pero no trabajan de manera independiente cada uno de esos elementos, ¿sí? Mientras que aquí en el ilustrador, cada elemento trabaja de manera independiente. ¿Cómo es esto? Vamos a descargarnos una imagen, ¿sí? Una imagen, por ejemplo, buscando siempre con palabras claves. Voy a buscar una imagen en el FreePic, ¿sí? Es la plataforma, para mí, una de las más completas, como les había comentado ayer, en donde yo puedo encontrar desde imágenes, vectores y también lo que son iconos. Bien, voy a filtrar esta información. Ustedes recuerden, el filtro lo encuentran acá por fotos. Y otra vez voy a buscarlo. Vamos a ver qué puedo encontrar de fotografía para diseño. Ya, miren ustedes. Voy a ocupar. Bien, voy a ocupar esta de acá. ¿Sí? La voy a descargar. En este caso, como es una imagen, pues solo se va a descargar la imagen y no, en el caso de vectores, cuando ustedes descarguen vectores, se va a descargar un vector en Illustrator y también una imagen de ejemplo. Ya, esperemos nada más que se produzca la descarga. Mientras tanto, hasta aquí, ¿alguna pregunta con la forma de crear tipografía, la forma de crear texto, perdón?
¿Cómo agregaríamos contorno a las letras? Ya, muy bien. Contorno a las letras, recuerden que también aquí en Illustrator lo llamamos el trazo, ¿sí? Entonces, para crear contorno a la letra, voy a la opción de aquí, ya sean las dos opciones de acá, en la paleta de acá de relleno y trazo, o directamente cuando ya está seleccionado mi texto, me aparece en la parte superior. Y aquí está la opción de trazo, y entonces ahí yo le puedo buscar un color. Vamos a ponerle un trazo o un contorno negro, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, voy a acercarme, que está creado el contorno del color que yo he necesitado, ¿sí? Incluso si yo lo quiero hacer más grueso para que se note más este contorno, voy aumentando los puntos del grosor. Voy a ponerle en 3 y ahí empiezo a ver con más detalle el contorno creado, ¿sí? Así es la manera de crear contornos. A ver. Bien, se descargó ya la imagen. Bien. ¿Cómo importo las imágenes? Tengo dos opciones, ya sea mediante los pasos en Illustrator o directamente arrastrando mi imagen del ordenador hacia mi proyecto ya creado. Vamos a importarlo en este caso desde nuestra plataforma de Illustrator. Busco la opción que diga colocar y me parece que en versiones inferiores a la 2019 lo van a encontrar como colocar elementos incrustados. Si alguien me puede, tal vez con los que tienen el programa del 2017 tal vez, y menor a ese, pueden ustedes encontrarlo como elementos incrustados, colocar elementos incrustados. Bien, voy a darle en colocar y busco mi archivo. En este caso voy a importar el JPG. Las opciones de aquí al momento de colocar, por defecto viene ya puesto enlazar. La plantilla no, y mostrar opciones de importación tampoco no la necesitamos. Únicamente siempre fíjense que está que esté esta opción activada de enlazar. La colocamos y ahí yo tengo una previsualización de mi imagen, ¿sí? De lo que yo estoy yendo a colocar en mi proyecto. Selecciono, le doy un clic para que ya se coloque dentro de mi documento. Doy clic y automáticamente ustedes van a ver cómo está puesta ya la imagen sobre el... Pero aquí, por favor, a ver, aquí por ejemplo, ¿qué está pasando? La imagen tiene un formato más horizontal, también está por encima del texto que yo había creado. Recuerden lo que yo les dije, cada elemento es independiente en Illustrator, entonces por lo tanto, primer paso que yo tendría que hacer para poder ver todo lo que ya estaba detrás de esta imagen que se creó, selecciono mi imagen o si tuviera algún objeto, voy al menú principal de arriba, donde tengo yo la opción de objeto, voy a ir a organizar, ¿sí? Y ahí tengo 4 opciones: traer al frente, hacia adelante, hacia atrás y enviar detrás, ¿sí? Enviar detrás es enviar este elemento detrás de todo lo que yo contenga, y traer al frente es lo contrario, ¿sí? Más o menos sería algo similar a las capas, pero igual siguen trabajando de manera independiente. En este caso le voy a dar en enviar detrás, ¿sí? Automáticamente ya fue hacia la parte de atrás total mi imagen, pero sigo teniendo, por ejemplo, yo acá el problema de que no se configuró bien, como es una imagen horizontal. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, y ojo acá que esto les va a ayudar muchísimo ya cuando estén diseñando, ¿sí? Lo que siempre yo hago, y estos son ya un poco más allá de lo que quizás ustedes puedan encontrar como información, esto es ya un poco ya de manera personal, de manera también como experiencia, ya con algunos años trabajando en Illustrator, es jalar o es llevar este borde, por ejemplo, superior, siempre aplazando también la tecla Shift, porque si no la aplasto igual voy a distorsionar la imagen.
Aplastando tecla Shift, la llevo hacia el borde superior de mi mesa de trabajo, ¿sí? Automáticamente Illustrator tiene activas las guías y Illustrator sabe cuando estoy llegando yo a un vértice o un punto de unión, entonces va incluso a tener una pequeña pausa cuando ustedes llegan a ese momento para que justamente encaje bien el elemento. Si yo llego hasta aquí y automáticamente ya tengo en el primer borde, voy a acercarme un poquito para que le vayan viendo de mejor manera. El de abajo también, siempre aplazando Shift para no distorsionarlo. Y llego aquí, ¿sí? Automáticamente se acopla al borde inferior. Ya, muy bien. Recuerden con Z, aplazando Z y Alt, me alejo. Y solo aplazando Z me acerco hacia mi mesa de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren ustedes, hay gente, y les voy a contar, hay gente que le gusta solo trabajar así y a veces se ve un tanto desorganizado el tema, me refiero al tema de la imagen, ¿ya? Porque si es que yo esto lo exporto, puedo exportar solo la imagen con todo lo que contiene dentro de mi mesa de trabajo y lo que afuera, y lo que está por fuera, perdón, quede y no tenga ninguna inferencia en mi exportación. Pero sería bueno también ser un poco más organizados en nuestro diseño. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, voy a crear una máscara de recorte. Las máscaras de recorte, ¿cómo funcionan? Máscaras de recorte incrustan un elemento a una forma o a un objeto, ¿ya? Entonces, ¿yo qué necesitaría aquí primero? Y aquí voy a irles igual preguntando si tienen alguna duda o alguna consulta, perdón. Por ejemplo, mi mesa de trabajo tenía las medidas de 1080 por 1080 píxeles. Vamos a escoger la herramienta de cuadrado, sí, perdón, de rectángulo. Ya sea en mi barra de herramientas a la parte izquierda o aplazando la tecla M. Sí, automáticamente mi cursor cambia. Y yo voy a crear este nuevo cuadrado a la misma medida de mi mesa de trabajo. Recuerden ustedes, para darles medidas exactas, doy un clic y automáticamente me abre una ventana donde me pide medidas de anchura y de altura. En este caso, recuerden, eran 1080 de altura, de anchura y 1080 de altura. ¿Sí? Entonces, si yo le doy al OK, se crea un nuevo cuadrado, un nuevo elemento, ¿sí? Pero obviamente no se crea acoplado a mi mesa de trabajo. Yo lo voy a llevar y voy a hacer el acoplamiento de forma manual, ¿sí? Miren ustedes. Siempre es bueno que trabajen con el tema del alejamiento o acercamiento hacia mi mesa de trabajo. Eso siempre les va a ayudar. Recuerden ustedes que Illustrator, al trabajar con vectores, es perfecto en el sentido de las líneas y no tenemos ningún tipo de distorsión. ¿Ya? Entonces yo voy a llevar este elemento a que se acople a la mesa de trabajo. ¿Sí? Y ahí está, miren. Voy a acercarme y está acoplado. Lo que yo les decía, automáticamente Illustrator va a detectarles los vértices, bordes con los que puedan ustedes empatar algún elemento y lo tenemos ahí. Entonces aquí viene lo interesante, llegar con el tema de máscaras de recorte. Recuerden, para que se cree esta máscara de recorte, el elemento sobre el cual va a estar enmarcado o sobre el cual se va a quedar la forma que yo quiero darle por ejemplo, en este caso a mi imagen, siempre tiene que estar hacia adelante del objeto que va a acoplarse. En este caso, el cuadrado está delante de la fotografía, ¿sí? Entonces ahí está de manera correcta y listo para hacerse una máscara de recorte. Si el cuadrado estuviera detrás de la fotografía, no va a tener este efecto de la máscara de recorte. Sí, recuerden siempre
que si yo tengo un cuadrado, yo tengo un círculo, por ejemplo, o un polígono, este elemento siempre tiene que estar por delante de lo que a lo que yo le voy a acoplar, ¿sí? Selecciono el cuadrado y selecciono la imagen. Los dos simultáneamente se seleccionan teniendo aplazado Shift, ¿sí? Ahí tengo yo los dos elementos seleccionados. Entonces voy a ir a Objeto, Máscara de recorte y la opción de crear, ¿ya? O como ustedes ven ahí, también puedo hacerlo directamente con Control 7 o en el caso de Mac, Comando 7, ¿ya? Si yo le doy a crear, automáticamente la imagen total que era horizontal pasa a ser de las mismas dimensiones de la mesa de trabajo. Por lo tanto, yo tengo un recorte, una máscara de recorte perfecta, algo que se está acoplando de manera perfecta a mi diseño, ¿sí? En el caso de que yo quiera soltar, que se lo conoce en Illustrator, de deshacer este paso, voy asimismo a seleccionar la imagen, máscara de recorte y soltar. Entonces vuelve a su forma original, ¿sí? Pero vamos a dejarle ya realizando esta máscara de recorte. Recuerden, los dos tienen que estar seleccionados al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo hago esa selección simultánea? Aplastando Shift y voy seleccionando los elementos que yo necesito. En este caso, el cuadrado de la fotografía. Recuerden que el cuadrado tiene que estar sobre la imagen para que pueda realizarse el recorte a la figura que yo necesito. Entonces, objeto de nuevo y crear máscara de recorte. Bien, y recuerden ustedes, en este caso, cuando se crea una máscara de recorte, va a pasar hacia el frente de toda la mesa de trabajo. Entonces, por último, le doy en objeto, organizar y lo que sería enviar detrás. ¿Ya? Ahí yo tengo lo que sería una máscara de recorte. Tengo ya creado un texto. Bueno, en este caso dos textos directos, pero, por ejemplo, ya estamos hablando acá del tema de jerarquías. Ahora bien, ustedes, por ejemplo, ahí, ¿qué podrían opinar sobre el diseño? ¿Qué le faltaría o qué es lo que quizás está teniendo un poco de inconvenientes y estoy forzando demasiado que el usuario, por ejemplo, pueda realmente verlo? La imagen, darle un poco de opacidad. Ya, muy bien. Sí, correcto. La tipografía está totalmente perdida. Bueno, perdón, más bien el color de la tipografía está totalmente perdida porque ahí, por ejemplo, la imagen tiene una mezcla que casi tiene hasta el mismo, tendría una misma tonalidad, una misma textura que el color de mi texto. Yo, por ejemplo, les voy a decir, cuando yo ya estoy trabajando con varios elementos a la vez y sé que quizás me puedo llegar a confundir o alguna situación de que quiero seleccionar la imagen, pero se selecciona el texto, lo que yo, por ejemplo, les recomendaría aquí es bloquear al elemento. ¿Cómo bloqueo yo el elemento? Es seleccionando en este caso, por ejemplo, la imagen que está de fondo. Voy a bloquearle yo en este momento. Control 2 o comando, los que estemos en Mac, automáticamente se bloquea mi imagen, ¿sí? Mi objeto. Entonces aquí ya no tengo yo opción y me quedo solo trabajando con estos dos, ¿ya? ¿Qué pasa al principio cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar la plataforma? Que nos gusta, y les digo gusta porque a mí también lo hacía así, trabajar de manera independiente, por ejemplo, este diseño gráfico y para redes sociales que sea otro. Si yo quiero que esto sea ahora, que ya lo tengo definido, sea un grupo, ¿sí? Un solo elemento, ¿cómo lo hago? Tengo que agruparlo. Hay la opción de agrupar en mi ilustrador, seleccionando asimismo los dos simultáneamente. Me voy a objeto y agrupar, ¿sí? Le doy en agrupar y ustedes fíjense que esto de aquí ya trabaja como uno solo. Y esto de trabajar por grupos
Es importante cuando yo tengo ya algunos elementos que tengo que trabajarlo en la mesa de trabajo, ¿sí? Ustedes ingresen a objeto y agrupar o con comando G, control G, ustedes pueden agrupar automáticamente ese nuevo agrupamiento que yo he hecho. Si es que yo lo quiero desagrupar, sería lo contrario con control shift G, comando shift G, yo lo vuelvo a desagrupar, ¿sí? Entonces ya son independientes nuevamente, pero en este caso lo vamos a dejar agrupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en este momento le voy a retirar de mi mesa de trabajo, le voy a hacer hacia mi parte de derecha el texto que yo acabo de crear para centrarme en la imagen, ¿sí? Y empezar a manejar opacidades para empezar a trabajar, por ejemplo, colores de fondo que me ayuden. Como ustedes decían, no se leía para nada del texto, entonces yo quiero que eso ya empiece a tomar un poco de fuerza, ¿no es cierto? Bien, voy entonces a trabajar con la imagen, voy a ir a objeto y voy a ir a la opción de desbloquear, porque recuerden ustedes, habíamos bloqueado el objeto. Entonces, otra vez vuelvo a tener yo las guías, para modificar en el caso de que quiera cambiarle las dimensiones. Voy a ir, a ver, aquí hay dos maneras. Si yo selecciono la imagen, tengo por defecto acá arriba, en mis opciones de la imagen seleccionada, por ejemplo, en las opciones tengo opacidad, ¿sí? Entonces yo puedo bajarle aquí la opacidad y hacer que sea un poquito bueno, va a empezar a variar un poco, a tener ese tono blanco, ¿sí? Que por lo general eso hace la opacidad, ¿sí? Y es lo que, opacidad o marca de agua, quizás ustedes lo conozcan, es lo que hace, es darle ese tono blanco, pero yo, por ejemplo, no quiero obtener un tono blanco, porque ahí, o sea, obviamente voy a llevarle ya acá al centro y miren ustedes, esto ya está totalmente resaltado. En el caso de que yo no quiera un tono blanco, voy a volver mi opacidad al 100% y voy a crear un nuevo elemento de rectángulo, ¿sí? Voy a crear un nuevo elemento rectángulo. Recuerden ustedes, pueden hacerlo directamente dando clic y dándole las dimensiones o acercándome a uno de los vértices. Si ustedes ven ahí como tenemos un texto que dice ancla, ¿sí? Es del anclaje con el vértice que tiene exacto y yo lo llevo de un extremo al otro, voy creando sin soltar mi mouse, ¿sí? A ver, y suelto, ¿sí? Entonces ahí ya se creó. Pero ¿qué pasa? No tiene ningún color de relleno, ningún color de trazo. Fíjense ustedes acá, eso lo podemos comprobar acá. Siempre es importante ir comprobando colores, ¿sí? En este caso no tengo yo ningún color de relleno, le voy a dar uno ahora mismo. Y por ejemplo, a ver, démosle un amarillo. Ya, muy bien. A ver, no tan... Entonces, esos son colores primarios, pero yo aquí, por ejemplo, en este amarillo, puedo entrar al relleno en mi parte izquierda de la barra de herramientas con doble clic y tengo ya otros tonos de amarillo que yo lo puedo ir variando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar algo más no tan fuerte, por ahí puede ser, sí. Y miren ustedes, a este elemento que yo acabo de crear le puedo hacer el mismo proceso de opacidad. Y entonces lo que yo obtengo ya no es ese tono blanco que por defecto la opacidad me da, sino por ejemplo aquí ya tengo yo un tono más de cálido, ¿sí? Porque es un color amarillo, entonces, y lo puedo ir trabajando, lo puedo ir modificando, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a dejar aquí ahora al 49, a ver, voy a dejarlo al 50% y fíjense ustedes cómo vamos ya empezando a trabajar con diferentes tonos de opacidad, porque ustedes obviamente al principio dijeron hay que bajar la opacidad. Si es que yo quisiera tener un color blanco de por sí, trabajo con la opacidad directamente, o si no, creo otro elemento que en este caso fue un cuadrado a las medidas exactas de mi mesa de trabajo para darle más bien un tono totalmente diferente, ¿sí? Hasta aquí tal vez alguna pregunta.
¿Todo está claro? Sí, bueno. Parece que entonces no hemos tenido hasta acá ningún inconveniente, tal vez dudas que se suelen ya empezar a generar. Bien, de igual manera, recuerden ustedes, entonces tengo un cuadrado amarillo y por detrás tengo mi imagen. Entonces, únicamente seleccionando los dos, ¿sí? Aquí voy a seleccionar los dos. ¿Cómo puedo hacerlo? Manteniendo aplastado mi mouse. Voy aquí hacia una de estas esquinas y están seleccionados ya los dos elementos. Objeto y vamos a bloquearlo de nuevo para que no interfiera luego con nuestro diseño. Bien, voy a ir acá. Fíjense ustedes, voy a empezar a arrastrar mi texto, pero se va a poner por detrás del cuadrado. Entonces, recuerden objeto, organizar y traer al frente para yo, por ejemplo, tenerlo de forma primaria. Bien, aquí quizás uno de los problemas sigue todavía sin tener mucho esa fuerza, el texto, ¿no es cierto? Quizás podríamos ya ir jugando con los colores. Vamos a ver. Bien, recuerden, acá lo que yo acabo de hacer, estoy trabajando con un grupo, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo le doy un color de relleno, se va a cambiar todo. Pero si yo quiero otra vez volver a trabajar de manera agrupada, pero al momento de darle, en este caso, un nuevo color de manera solo individual, lo puedo hacer. Me voy al texto, selecciono, y en este caso quiero irme al texto de diseño gráfico. Entonces, otra vez doble clic y fíjense ustedes que entramos a una nueva capa como de un grupo, ¿sí? Lo de atrás que teníamos en mi diseño se opaca porque me está mostrando con lo que ahorita yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces recuerden, doble clic, selecciono y doble clic y ya ingreso a una nueva, podríamos llamarlo incluso hasta una nueva ventana de trabajo. Entonces, aquí yo ya selecciono este y ya me da los colores que tiene este diseño, perdón, este texto, igual el de abajo, ¿sí? Empiezan a trabajar de manera individual. Si yo le doy doble clic afuera de mi mesa de trabajo, siguen siendo un grupo, ¿ya? Vamos a irle variando el color. Bien. En este caso, utilicemos lo que ayer habíamos visto de la rueda cromática, ¿sí? Me parece que, a ver. Bien. Más o menos estamos hablando de este tono de amarillo. Entonces, miren, por ejemplo, podríamos contrastarlo totalmente con este tono de acá. Ustedes recuerden este número, sí, este número y este código lo podemos trasladar a nuestro archivo de Illustrator. Si lo hacemos un control C, control V. ¿En dónde? Copio, por ejemplo, este tono de aquí que tiene este código. Lo copio a mi Illustrator acá. A ver. Por ejemplo, vamos a darle aquí. En relleno doy doble clic otra vez y aquí me pide el código que yo acabo de copiar. Por ejemplo, bueno, en este caso sería sin el numeral, solo los números y letras. Y automáticamente, fíjense ustedes, que eso cambia. ¿Ya? A ver. Bien. Voy a... Muy bien. Voy a importar igual, de igual manera, un logo, ¿sí? En este caso, hay logos que ustedes lo pueden importar o copiar, ya sea que tengan el archivo original de Illustrator o un PNG, ya, en este caso,
Me parece que el logo de que me pasaron de en PNG, pero bueno, vamos a trabajar con otro logotipo. A ver. Voy a traerme los dos logos que tengo de esta universidad. Bien. A ver. Lo que yo acabo de hacer es una importación o una colocación de los elementos de la otra manera que yo les decía que era ir a mi computadora y arrastrar el elemento nada más. Eso es lo que yo acabo de hacer y tengo estos dos logos de aquí. Bien. La herramienta que ahora vamos a aprender se llama cuentagotas, ¿sí? El cuentagotas, ¿para qué sirve? Para replicar o copiar valores, datos que yo, por ejemplo, haya dado previamente a algún elemento. Supongamos, este color de aquí que era un tanto amarillo, bien, me han dicho que lo cambie, que se parezca un poquito más, que tenga una linealidad más por ejemplo, girando en torno al manual de identidad corporativa que ya veíamos, por ejemplo, que tenga un poco más apegado los colores a lo que maneja la marca. En este caso vamos a trabajar ya la UPS. Entonces, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo copio el color exacto? ¿Ya? Voy a ponerle un poquito más cerca a mi logo azul, de color azul. Y fíjense ustedes, voy a seleccionar el cuadrado amarillo. La opción de cuentagotas lo encuentro acá. Sí, es como un gotero justamente, ¿sí? Que dice aquí en la barra de herramientas, herramienta de cuentagotas, o entrando directamente desde el teclado con la tecla I, ¿sí? Entonces, yo tengo esta opción de aquí de seleccionar, aplazar la tecla I, seleccionar la tecla I o desde la barra de herramientas de la izquierda y posicionar mi puntero, ¿sí? Miren, ustedes ya cambió a como un gotero, ¿sí? Justamente porque va a copiar lo que nosotros seleccionemos de ese elemento. En este caso de mi logo, el color azul, y lo doy un clic y automáticamente fíjense cómo cambia y se pone, y es de hecho el mismo color de mi logo, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero enseñar? Que ustedes aprendan a replicar colores que quizás a veces uno está intentando quizás a- así un poco medio al ojo, como se dice normalmente, replicar el color y a veces nos sale un tono más azul, otro no tan azul. En este caso, por ejemplo, o a veces tiene una variación ahí con contrastes y todo. Entonces, ¿cuál es la manera exacta de tener ese color de mi logotipo? Es con la herramienta de cuentagotas. Y ya vamos a ver más adelante que la herramienta de cuentagotas no solo trabaja, por ejemplo, en el tema de colores. También si yo quiero replicar mi tipografía a la misma dimensión, al mismo tamaño, lo puedo hacer con cuentagotas. ¿Sí? Miren, sigo seleccionado yo mi cuadrado, en este caso ya azul, y voy a seleccionar este color de aquí de la cara de Don Bosco. Doy clic y automáticamente cambia ese color a un color amarillo, ¿sí? Esta herramienta del cuentagotas, en lo personal, lo ocupo a diario, lo ocupo, creo que diría yo, a cada momento de cada uno de los trabajos de diseño, porque es bastante práctico. Como les digo, nos ahorra bastante tiempo en cuanto a quizás nosotros estemos viendo o tratando de imitar un color o tratando de dejarle al mismo, a la par los colores. Entonces, miren, esta herramienta de aquí es buenísima y ustedes la encuentran en Illustrator. Vamos a dejarla en azul, ¿ya? Miren ustedes, tenemos un color azul. Pero ahora, obviamente eso está con una opacidad. Sí, la opacidad no varió. Pero en este caso, pues bueno, vamos a quedarnos así mismo con el 50%. Vamos a llevar nuestro diseño acá. Vamos a traerlo al frente. Recuerden ustedes
objeto, perdón, organizar y traer ya está ahí al frente, pero vamos a cambiarle ahora el tono. Vamos a ponerle colores blancos. Eso. Voy a indicarles, bueno, en el caso de ocupar el trazo, que justamente la compañera me decía cómo le poníamos, en el caso de no utilizar un trazo, obviamente yo voy a necesitar un elemento para que eso le dé un poquito más de fuerza a mi tipografía y que no se pierda. Miren, lo que les había explicado. Voy a entrar a redes sociales, ¿sí? Voy a entrar a redes sociales. Aplasto la tecla I. Voy a darle este amarillo de la cara de Don Bosco y automáticamente, pues, eso está variando. Bueno, en este caso me copió un color un tanto no exacto. Me parece que tal vez es por el tipo de archivo que estaba en PNG. ¿Ya? Si hay algún error con la parte de importación de este logotipo. Igual vamos a cambiarle porque no se ve para nada este color. Recuerden ustedes, ya tienen, me parece claro, la forma de ingresar a los colores, ¿sí? Al selector de colores, la tipografía. Hay dos maneras, o normalmente se utilizan dos maneras de crear sombras para una tipografía. ¿Ya? Voy a desagrupar esto con Control Shift G para que trabajen de manera independiente cada una de las palabras, de las frases, perdón, que hemos ido creando. Voy a dejar que lo trabajen independientemente. Voy a bloquear, eso sí, el fondo y la imagen para no tener complicaciones, porque aquí se viene algo también muy interesante que los diseñadores trabajamos y es el duplicado de un elemento, ¿sí? En este caso voy a crear una sombra de manera directa con el texto, ¿sí? A ver, primero centrémoslo. Voy a centrarle. Listo. Está centrado mi texto. Entonces, la primera forma de poder crear una sombra o algo que refuerce a mi texto es de la siguiente manera. Selecciono, en este caso voy a seleccionar la frase de para redes sociales. Está seleccionada y atención, aquí llega otra de las herramientas, una de las herramientas para duplicado, ¿sí? Duplicado exacto de un elemento, que es aplastando, bueno, está seleccionado ya nuestro texto y aplasto la tecla Alt, ¿sí? Ustedes aplazando la tecla Alt, a ver, me voy a acercar un poquito más para que se puedan fijar cómo varía el cursor, ¿sí? Se hace un cursor negro y por detrás un cursor blanco, ¿sí? Entonces, eso significa que voy a empezar a duplicar un elemento, ¿sí? Siempre teniendo seleccionado el elemento que obviamente voy a duplicar. Lo duplico. En este caso lo voy a duplicar hacia abajo. Si yo quiero mantener, por ejemplo, miren, yo lo puedo duplicar, pero lo puedo mover tranquilamente a cualquier parte de mi mesa de trabajo. ¿Cómo quiero yo que se duplique a la misma posición, en este caso de manera vertical y que no varíe eso? Es aplazando la tecla Alt, obviamente, y, a ver, y teniendo aplastado Shift. ¿Sí? Si yo tengo aplastado Shift, por más que yo trate de moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha, vuelve a su posición inicial. Entonces, esto es un duplicado perfecto. Y obviamente, pues, duplica tal cual nosotros hemos tenido seleccionado en el elemento, en este caso, de color amarillo. Voy a cambiarle a un color más de sombra, por ejemplo, puede ser por acá, un plomo, entre plomo y casi tendiendo a negro. Voy esto variándolo y cambia, ¿no es cierto? Cambia esa tipografía, perdón, ese color de la tipografía. Entonces, fíjense ustedes, ya tengo yo el color que me puede ayudar a generar un poquito más de fuerza en mi texto. En este caso, como el texto de para redes sociales está muy
muy fino, entonces lo que puedo ayudarme es de esto. Pero fíjense, otra vez, teniendo aplastado mi elemento, mi texto, lo llevo hacia arriba, siempre aplazando la shift, a tecla shift, para que no se me distorsione para ninguno de ninguno de los dos lados, y lo posiciono exactamente encima del texto. A ver, o lo puedo, eso, lo puedo dejar por aquí. Y miren ustedes, en este caso el texto de amarillo queda por detrás del último que creamos, entonces lo que tengo que haber hecho primero aquí es irme al elemento que va a estar por encima y darle esto de acá de objeto, organizar y traer al frente, ¿sí? Con esto, cuando yo ya duplique y vuelva a su sitio para crear la sombra, automáticamente ya está detrás del texto principal. Entonces lo único que hago es moverme con las teclas de izquierda a derecha del teclado, ¿sí? Miren ustedes, a ver, voy a acercarme un poco más para que se note la sombra. Ahí está. Sí, ahí está una de los tipos de sombras que podemos darle a nuestro diseño. Y miren ustedes que ya sí tiene un poquito más de ese, de esa fuerza en el texto. ¿Ya? Esa es una de las formas. Tal vez alguna pregunta sobre esa forma de crear la sombra. Sí, buenas tardes. Licenciado, no sé, no le comprendí cómo crearle bien para que se haga como una sombrita. No sé si Ya, me puede ayudar, por favor. claro que sí. Vamos de nuevo, ¿sí? Para que esto quede súper claro, porque aquí ya empezamos, ustedes se dan cuenta, ya empezamos a manejar más herramientas y más aún también el teclado. Entonces, vamos de nuevo, ¿ya? Para todos estar justamente iguales en este taller. Tengo yo ya el texto principal, el texto que obviamente va a estar en mi diseño, pero necesito crearle una sombra. ¿Cómo lo hago? Duplicando ese texto y dándole ese color más oscuro, como yo lo había seleccionado en color medio entre plomo y negro. Entonces, selecciono yo mi texto con la tecla Alt aplastada. Yo puedo duplicar automáticamente ya este texto, ¿sí? Duplico hacia abajo, manteniendo la Shift. Recuerden que ustedes, para todo elemento, para todo duplicado, siempre teniendo aplazado Shift, por ejemplo, no perdemos en este caso la posición, ¿sí? No va a irse va a moverse para nada el texto de la misma posición, nada más lo duplico hacia abajo y suelto, ¿sí? Se duplica obviamente con el color amarillo que estaba de base. Para modificarlo, entro al selector de colores, recuerden ustedes dando doble clic acá en la barra de herramientas a la parte izquierda y voy a seleccionar acá un color un poco más oscuro y le doy al OK. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que como este es un duplicado, ese duplicado va a pasar, por así decirlo, al frente del otro texto que ya estaba el amarillo. Entonces, siempre es importante que al texto que se le hizo el duplicado o el base, lo volvamos a poner siempre en objeto, organizar y traer al frente para que siempre esté él como primario. Para que todo elemento que yo lo vaya a poner, se vaya poniendo, pero detrás del texto base. Entonces, como ya está creado esto, lo único que hago es, ya no con el Alt, únicamente con mi mouse, seleccionar y arrastrar hacia arriba y lo posiciono en la misma forma, bueno, en la misma posición que ya estaba mi texto base. Ahí obviamente no se va a notar la sombra, salvo que yo mueva con el teclado mismo, con flechas de izquierda o derecha, o arriba hacia abajo, y ahí ya podemos empezar a notar la sombra del texto, ¿sí? Esa era la forma que habíamos visto. Se Muchas me gracias. estaba, listo. Se me estaba pasando por alto también algo que es muy importante en este curso y en este manejo del ilustrador. Yo, por ejemplo, selecciono mi texto, lo estoy modificando, le hago las modificaciones del caso, y para regresar siempre a la opción de selección, que es la que me permite mover elementos, así como este de acá que lo estoy moviendo. Por ejemplo, estoy en el cuentagotas ya.
les pongo el caso, estoy en el cuentagotas, que es con la tecla I. Para regresar a la selección directa, es con la tecla B pequeña, ¿sí? Con esto mi cursor cambia a un tipo así como de selector, ¿no? De tener justamente la opción de poder seleccionar y luego arrastrar. Esto siempre lo van a ustedes a estar ocupando a medida de que vayan diseñando, de que estén trabajando con alguna herramienta y tengan que volverlo para poder ya moverlo. Cuando ya lo tengan finalizado, van a tener que siempre estar trabajando con la tecla B pequeña. Bien, esta es una de las formas, como yo les había dicho, de lo que son sombras. Otra sombra, y que en lo personal a mí me gusta bastante manejarla, es la siguiente. Y en este caso vamos a aplicarle a la parte donde dice diseño gráfico. Selecciono diseño gráfico. Voy a ir a efecto. Sí, en la barra de menú superior hay una opción de efecto. Bajo hasta la opción de estilizar. ¿Sí? En efectos, estilizar. Y ustedes fíjense, tienen algunas opciones ahí de desvanecer, garabatear, redondear vértices, resplandor exterior, resplandor interior, pero la que me interesa acá es sombra paralela. ¿Sí? ¿Encontraron esa opción tal vez? Ya. Recuerden entonces, la segunda forma. ¿En dónde le mencionó que estaba? Disculpe. Listo. Nos vamos a la barra de menú superior, ¿sí? Donde está archivo, edición, objeto. Ahí está efecto. ¿Sí? En efecto, estilizar, ¿sí? Efecto, estilizar. Y la última opción de sombra paralela. Damos clic ahí y se nos abre una nueva ventana. ¿Y cuál es la ventaja de esta sombra paralela? Es que también me permite previsualizar cómo va a quedar el acabado de mi sombra sobre mi texto que yo le voy a dar. Y esta paralela sirve tanto para los textos, sirve para las imágenes también. Por ejemplo, en el folleto que yo les muestro siempre al inicio en el logo de Ilustrador está siempre puesto una sombra paralela. Y eso ayuda también un poco a distinguir y a darle un poquito de contorno y un poco de fuerza a cualquier elemento. Entonces, miren, puedo yo seleccionar incluso aquí también la opción de color, que yo quiero el color de mi sombra, ¿sí? Normalmente para sombras ocupamos colores más oscuros. Raro sería ver tal vez alguna sombra un poco más clara, más tipo un amarillo y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si ustedes dan doble clic a sí mismo en color, si dan doble clic en color, nuevamente se les vuelve a abrir un selector de color que les va a permitir modificar el color que ustedes quieren darle para su sombra. Igual tenemos las opciones de opacidad, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desenfocar. El desplazamiento en X y desplazamiento en Y es lo que habíamos hecho también con nuestra anterior sombra en el texto de para redes sociales, pero lo hacíamos desplazándonos de forma manual con nuestro teclado, ¿sí? Con las flechas de izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces aquí, ¿cuál es la ventaja? Como les digo, y lo que a mí me parece súper interesante siempre de esta herramienta, es la opción de previsualizar. Si yo le doy a previsualizar, ustedes van a fijarse, miren, ahí como el texto ya tiene esa fuerza y esa sombra. Voy a acercarme un poquito más para que le noten cuando yo le ponga la sombra. A ver, voy a acercarme por ahí, estaríamos bien, sí. Efecto, estilizar y sombra paralela. Y le doy a previsualizar y fíjense ustedes que sí hay un poquito más de esa fuerza que quizás a veces necesitamos y esa opción de poder resaltar en nuestro diseño el texto, ¿sí? Entonces, aquí en opacidad ustedes pueden irlo variando si es que desean. Esto de la opacidad es con qué fuerza yo quiero que se vea la sombra. Desplazamiento en X, por ejemplo, yo tengo de 7 píxeles, desplazamiento en Y, que es el desplazamiento, vamos a irlo aumentando, por ejemplo, en X, y ustedes fíjense cómo se va moviendo la sombra, ¿sí? En X. Lo mismo funciona, voy a dejarle en 7, que yo lo trabajo siempre. Por ejemplo, en Y, si lo bajo también, lo subo incluso también. Entonces, ahí ustedes van fijándose cómo podemos manejarlo de mejor manera
a este efecto de la sombra, ¿sí? Entonces le voy a dejar ahí. Diseño gráfico para redes sociales. Entonces tengo dos tipos de sombra. ¿Cuál es una de las ventajas de la última que le pusimos? Es que automáticamente pasa a formar parte del texto. Entonces, si yo muevo todo mi texto, se mueve también con la sombra. La desventaja de la sombra de abajo que creamos es que si yo muevo mi texto, se van a mover de manera independiente, salvo que creemos un grupo. Agrupemos estos dos tipografías, que ya es un paso también más extra y quizás no tan práctico al momento de quererlo en un diseño, por ejemplo, no es tan práctico, pero esas son las dos maneras que al menos yo les puedo explicar sobre la creación de las sombras, ¿sí? Tal vez alguna pregunta con la última herramienta que acabamos de ver. Sería interesante también poderles ir escuchando y también poder ir compartiendo alguna inquietud. Disculpe, ¿cómo era para bloquear la imagen? Ya, para bloquear la imagen, ustedes pueden ir a la opción de arriba de objeto y bloquear. Bueno, en este caso está bloqueada. Y ya está bloqueada, por eso no me aparece, pero es aquí en bloquear y bloquear selección, ¿sí? O también entrando con Control 2 en Windows, Mac, Comando 2. Ahí bloqueamos cualquier elemento. Ya, gracias. Listo. Tal vez otra consulta, alguna otra duda que quedó del diseño de las sombras. Bien. Avancemos entonces. A ver. Vamos a dejarles con la última opción de sombras que la verdad a mí me gusta bastante trabajarla. Voy a aplicarle también lo mismo acá al texto de para redes sociales de la última sombra que vimos, ¿ya? Estilizar y sombra paralela. Para visualizar veo cómo va a tener o cómo se va a ver la sombra y automáticamente se lo aplica, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer en este diseño? Por ejemplo, bueno, aparte de los logos, podemos también crear cajas o cuadrados que ayuden a dar un poco más de diseño, quizás un poquito más, que se vea un poco más de elementos en mi diseño gráfico. Entonces, bien, por ejemplo, lo que ustedes podrían crear es aquí un contorno, un marco a este diseño. Lo hacemos desde la herramienta asimismo de rectángulo. Creamos un rectángulo, vamos a crearlo del mismo tamaño de nuestra mesa de trabajo, pero este rectángulo nos va a servir como un borde para nuestra mesa de trabajo, ¿ya? Voy a ponerle, por ejemplo, ese elemento. Obviamente aquí, bueno, hay que siempre fijarse el color de relleno que siempre tenemos ya puesto. Voy a moverlo para que calce preciso en mi mesa de trabajo, pero como yo quiero que se note este borde, lo voy a hacer un poco más pequeño y de manera proporcional. Entonces me voy hacia uno de los bordes, aplasto Shift y le voy un poquito nada más, a ver, un poquito nada más lo voy a bajar y la dimensión. Y asimismo, ustedes fíjense arriba, se activan las opciones de centrar en torno a mi mesa de trabajo, entonces lo puedo igual asimismo ir centrando de manera vertical y horizontal, y ahí yo tengo. Entonces, yo como quiero que se vea este borde, obviamente este mismo color que está seleccionado de relleno lo puedo hacer color de trazo. ¿Cómo lo hago? Aquí ustedes fíjense que hay como una flecha, ¿no? Hay dos flechas, hacia arriba y hacia abajo, es para poder intercambiar entre los modos de color, de relleno y de trazo. Ya, entonces si yo le doy aquí en esta flechita de acá, en estas flechas de acá, automáticamente el color que estaba de relleno pasa a ser un color de trazo, ¿sí? Entonces, miren, y si yo ahora les muestro, queda así este borde. Igual al borde lo podemos hacer más grueso para que se note un poquito más. Bien. Entonces, lo que aquí, a lo que yo quería ir es que a veces cuando estamos, por ejemplo, trabajando con un solo color, pero este color lo tengo de relleno, a veces
se piensa que podemos ir acá y seleccionar el amarillo de nuevo y hay una opción automática que me permite intercambiar de manera práctica estos colores, ¿ya? Entonces, bien, tenemos diseño gráfico para redes sociales. Hemos visto también lo que es por ejemplo, las imágenes, ¿sí? Recuerden ustedes, la máscara de recorte es importante cuando ustedes manejen en este tipo de diseños, imágenes que a veces no vienen, obviamente, diseñadas para que se acoplen directamente a una mesa de trabajo. Raro es encontrarse una de esas imágenes en stock que ustedes ya, por ejemplo, en este caso lo encuentren de 1080 por 1080, pero ustedes ahora ya saben cómo poder acoplar esto a una mesa de trabajo, ¿sí? Y la mesa de recorte incluso lo pueden acoplar a, a diferentes figuras, no solo a los cuadrados. Si es que yo tengo... Pedro, Sí, claro que sí. no sé si le repites cómo cambiar el grosor de la línea de contorno. Lo que pasa es que a mí mi interfaz no me aparece, entonces no sé dónde lo pusiste. Ya, a ver. Selecciono yo mi borde, sí, el borde que ya tengo obviamente hecho previamente un trazo. Y aquí en las opciones de arriba, si tal vez están con 2017 o inferior, sabe estar estas herramientas a la parte derecha. Estas de acá superiores que yo tengo saben estar a la derecha, pero tienen que encontrarse acá con trazo. ¿Sí? En trazo, aquí en grosor de trazo, yo puedo ir aumentando los puntos del grosor. Tal vez sí lo pudiste encontrar. Sí, sí, ya lo encontré ya. Listo. Perfecto, gracias. Y entonces ahí aumentamos nosotros el trazo. Bien, entonces como les iba mencionando, hemos visto ya un poco el tema de lo que nosotros podemos hacer en cuanto a manejarnos con imágenes. Miren ustedes cómo nos ayudó bastante el refuerzo de un color que en este caso no fue blanco porque no necesitábamos que sea blanco como tal para darle ese sentido de opacidad, de marca de agua a la imagen que yo tengo por detrás, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a quitar el cuadrado que yo tenía como opacidad y miren cómo se ve, ¿sí? Entonces, son algunos elementos que ustedes van a irse dando cuenta cómo ayudan a reforzar un diseño, ¿sí? Si es que yo no tuviera este cuadrado, imagínense, tengo un poco ya de pérdida del texto, pero en este caso nos ayudamos de este color secundario, de este color claro de fondo. Bien, a lo que yo iba por acá también es a poder incrustar los logotipos. Como ustedes ven, acá tengo. Y aquí les voy a dar bueno, por llamarlo así, un pequeño tip que normalmente no sabemos cómo poner al logotipo, ¿ya? ¿A qué me refiero con cómo no sabemos ubicarlo? A veces lo ponemos acá, ¿sí? O a veces nos parece que está un poco bien por ahí, quizás por ahí, o a veces he visto que lo ponen así, ¿sí? Fíjense ustedes. ¿Cuál es un pequeño, digamos así, no truco, pero sí quizás un tip que les pueda ayudar a ustedes para que se vea estéticamente bien? Porque aquí como que se junta ya con la línea y no tiene tanta fuerza, perdón, tanta visibilidad el logo. Entonces, lo que normalmente hacemos, y de manera personal lo hago, es crear un cuadrado desde el vértice, desde la unión, por ejemplo, en este caso de mi trazo. ¿Sí? Con la tecla M, recuerden, ustedes pueden entrar a la opción de rectángulo y creamos un cuadrado perfecto con Shift. ¿Sí? Tengo aplastado Shift y creo un cuadrado perfecto, más o menos de unos 60, 50 píxeles. ¿Sí? Ustedes fíjense ahí, está quedándose un cuadrado ahora y suelto mi mouse y mi ratón. Entonces, ¿yo qué es lo que hago con este cuadrado? Es que me ayude simplemente para hacer una guía y ubicar mi logotipo, la esquina superior derecha, más o menos, ahí, ¿sí? Que más o menos coincida con el último vértice superior izquierdo de mi cuadrado. Entonces, ahí miren,
Obviamente le quito esto para que no esté y estéticamente pues ustedes van a ver que el logo también se ve un tanto bien, se ve que no está puesto por poner el logotipo, salvo que obviamente quieren mandarle al centro, pero a veces es, bueno, un tanto, digámoslo, no tan común ver un logotipo al centro, dependiendo de lo que yo esté manejando. Sí, pero entonces, si ustedes quieren aplicarlo así al logo, sería interesante porque normalmente eso es lo que manejamos en la parte de diseño, es crear bueno, de hecho se llama un cuadrado imaginario. En este caso yo les estoy mostrando que pueden crear un cuadrado en el ilustrador y al principio irse ayudando de eso y ya en la práctica van a irse dando cuenta que no necesitan crear un cuadrado, sino automáticamente ustedes ya tienen fijado, ¿sí? Esa intersección y ahí es donde podría llevar el logotipo. ¿Ya? Muy bien. Igual, vamos a entrar también a ver ahora, en esos últimos 20 minutos, algunos otros elementos, como por ejemplo, tengo para yo poder crear líneas. ¿Sí? ¿Cómo creo líneas? Tengo, o se pueden hacer de dos maneras. Puedo hacerlo con la herramienta de rectángulo. Obviamente, a ver, voy a ir a la herramienta de rectángulo con la letra. Y por ejemplo, yo puedo crear líneas. ¿De qué manera? Obviamente doy clic sin soltar, arrastro hasta donde yo quiero mi línea y la hago un poquito fina, bueno, un poco fina y suelto. ¿Sí? Y tengo creada con la misma herramienta de rectángulo una línea. A esta línea, como yo les había mencionado, igual también podemos ponerle un efecto de sombra que lo encontramos acá en el menú de efectos. También se lo puede poner, ¿sí? Y eso ya empieza incluso también a tener un poco más de estética al momento de quizás manejarnos también con elementos. Pero otra de las maneras con las que yo puedo crear líneas es con la tecla, con la tecla P de mi teclado, tecla P, o directamente acá en la barra de herramientas con la herramienta de pluma. Recuerden que ustedes tienen algunas herramientas a la parte izquierda, pero no las ven todas. ¿Cómo podían ver todas? Era, por ejemplo, aquí en cuadrado, manteniendo aplazado con un clic, automáticamente se despliegan las demás opciones que están ahí dentro de la misma opción. Entonces, por ejemplo, ahí en este caso tengo rectángulo elipse. Voy a la que les iba a mencionar de pluma, herramienta pluma. Bien, ¿cómo se compone esta herramienta de pluma? Va trabajando mediante puntos que yo vaya dando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a crear una línea, ¿sí? Miren, yo doy un punto, doy un clic primero, desde donde quiero que comience mi línea, a donde yo quiero que termine, pero ustedes fíjense que mientras yo voy moviendo mi mouse hacia la derecha, va empezando a tener un poco de ángulo, ¿sí? Entonces, yo quiero que sea una línea perfecta, recta, entonces, de igual manera, recuerden, yo diría que el Shift está presente casi en la mayoría de cosas cuando obviamente no las queremos distorsionadas, cuando obviamente queremos que sean, en este caso, perfectas. Entonces, el Shift está prácticamente presente al momento de utilizarlo en Illustrator. Entonces, yo aplasto Shift. Si yo estoy, por ejemplo, acá, arriba, pero ahora voy a aplastar Shift, van a ver ustedes cómo regresan hacia el mismo eje con el que estamos trabajando, o sea, para que sea una línea recta, ¿sí? Por ejemplo, mire, pues ahí ya no me permite irme hacia arriba o hacia abajo, se va a crear una línea totalmente recta. Ahora acá, por ejemplo, manejo yo a 45 grados, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, estoy creando mi línea y voy para el segundo punto y acá arriba, por ejemplo, yo creo algo de 45 grados perfecto, acá abajo mantenemos una línea recta. Bien, yo di el primer punto, el segundo punto obviamente para terminar mi línea, ¿sí?
Pero ahora bien, ¿qué pasa aquí? Que la línea se crea con un color de relleno, siempre. Lo que nosotros hacemos para poder modificar y que esta línea se pueda apreciar es cambiarle de, de color relleno a color de trazo. Aquí intercambiamos y ustedes van a fijarse cómo ya toma ese grosor la línea que yo acababa de crear. Igual ir aumentando los puntos también se puede. Y también ustedes pueden explorar, les voy a ir indicando algunas opciones también de líneas que tenemos, ¿sí? De perfil de anchura, por ejemplo, o la definición del pincel con la que se va creando esa línea. Despleguemos la primera opción de perfil de anchura variable, que ustedes lo encuentran así mismo en su barra de menú de arriba, siempre y cuando tengan seleccionado el elemento, en este caso la línea que acabamos de crear. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, ustedes tienen varios perfiles para poder trabajar con esa línea. Le voy a dar perfil de anchura y ustedes fíjense cómo esta línea es ancha en el centro y en los bordes, sí, al principio y al final es más fina. Entonces, si es que alguien en algún momento quiere trabajar con diferentes tipos de las líneas, saben que pueden ahora encontrarlo aquí directamente en esta opción de el perfil de anchura, ¿sí? Pero voy a dejarlo uniforme para que ustedes vean acá. En cambio, en definición de pincel, pueden irlo variando. ¿Sí? Tienen algunos perfiles pre-diseñados de, de como un efecto de la línea que yo quiero. Por ejemplo, si le voy a dar a este carboncillo de desvanecer, miren ustedes cómo cambia el tipo de la línea que yo tenía inicialmente, ¿sí? Entonces, esto de acá, bueno, esto de acá ya depende si es que ustedes quieren también irlo explorando, irlo viendo, sería también muy, muy interesante. Igual, lo mismo acá pasa con duplicados. Por ejemplo, yo quiero que esta línea también se vea arriba de donde dice diseño gráfico. Asimismo, lo llevo con la opción de Alt, ¿sí? Aplazando Alt en su teclado. Miren ustedes, ahí cambia el cursor, cambia la forma del cursor y lo llevo hacia arriba. Quiero que sea perfecto, que se mantenga en la misma posición vertical. Entonces aplasto Shift para que no se me mueva, ni para la izquierda ni para la derecha, siempre va a volver y mantener esa misma linealidad. Entonces suelto y tengo ya, por ejemplo, dos líneas creadas y están paralelas, ¿sí? Si es que yo quiero que esto ahora sea un grupo, vamos eso ya con manera de resumen, hago comando G, control G y ya trabajan las dos de manera grupal. Entonces, yo si muevo esto de aquí, el grupo, con control G, ya trabajan de manera grupal, ya no son independientes una de otra. Igual, aquí pasa lo mismo, si es que yo le voy a dar sombra, se aplica a los dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes, se va a crear tanto para la línea superior y la inferior una sombra, ¿sí? Ahí está. Bueno, como es un poco fina la, la línea, también la sombra, por ende, no va a tener tanto ese grosor como, por ejemplo, en la palabra de diseño gráfico para redes sociales. Bien, tal vez tenemos alguna duda o alguna pregunta. Voy a ingresar ahora a FreePic y vamos a ir también viendo cómo trabajar con algunos Una vectores que ya consulta. están prediseñados. Claro que sí, Natalia. El rato de crear la línea, ¿cómo se hace el centrado automático? ¿Cómo le damos ese centrado? Por ejemplo, para que quede así centrado sobre mi mesa de trabajo. Sí, en el dibujo. Ya, es lo mismo. Todos los elementos, objetos, imágenes que ustedes vayan poniendo en su mesa de trabajo, como les había comentado, trabajan de manera independiente. Entonces, si yo selecciono aquí, ven, en este caso ya está hecho un grupo, son las dos que están agrupadas, las dos líneas,
Igual, miren ustedes arriba, se me refleja las opciones para centrado. Sí, en este caso, por ejemplo, no estaba centrado. Daba la apariencia de que estaba centrado, pero ahorita lo acabo de centrar, ¿sí? Por ejemplo, miren ahí. Bueno, en este caso solo necesitaría el centrado de manera horizontal. El vertical no, porque quiero que en cambio esté paralelo y que también por dentro esté el texto, ¿sí? Entonces, miren, si yo selecciono, automáticamente siguen saliendo las opciones de centrar que ya las habíamos visto, ¿sí? Bien, Muchas gracias. para ya, listo, Natal. Ya para estos últimos 10 minutos que vamos nosotros a trabajar, vamos a descargarnos un vector y vamos a ir viendo cómo trabajar ese vector. Ayer decía yo la importancia de esta plataforma, ¿sí? Que obviamente es gratuita, ustedes se pueden descargar vectores de diseñadores que obviamente aportan a diario en esta plataforma, pero la responsabilidad está en que no lo dejen tal cual ustedes se lo vayan a descargar, ¿sí? Ayer hablamos justamente de eso y ahora vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, me ahorro yo un tiempo bastante amplio con estas plataformas, en el sentido de que, por ejemplo, a ver, voy a buscar un vector que no, que sea gratis. A ver, voy a descargarme este par de diseños que están justamente ser editados. Listo. A ver, vamos a descargarnos. Y aquí les voy a explicar algo que, por ejemplo, me parece que les había comentado ayer, pero para que lo tengan presente, eh, el formato que ahora se está yendo a descargar, por ejemplo, es .s. ¿Qué es el .eeps? Es también de Illustrator, pero es un comprimido, ¿sí? Es justamente por la cantidad a veces bueno, más bien el peso del archivo, que más bien los diseñadores que colaboran con la plataforma lo comprimen para que ustedes se puedan descargar de manera más rápida. Entonces, miren, aquí en las descargas ya yo tengo el vector que me acabo de descargar, ¿sí? En este caso tengo, sí tengo un .eps y tengo un .ai. De igual manera tengo un JPG de ejemplo. Y bueno, tengo algunas licencias que me aparecen. Voy a darle doble clic y voy a abrir el .ilustrador que sí tengo en este caso, que sí se me descargó. Se está abriendo. Y miren ustedes ahí, lo que normalmente va a pasar y suele pasar es que hay tipografías que nosotros no tenemos instaladas. Entonces, por ende, aquí me va a salir que el archivo contiene algunas fuentes que no las encontró. Vamos por ahora a darle a cerrar. O si es que ustedes quieren, pueden descargarse esa tipografía. Ustedes se fijaron ahí, salían, a ver, voy a cerrarle y abrirle de nuevo para que ustedes vayan viendo. Sí, por ejemplo, aquí miren, tengo estas tipografías que en mi caso yo no las tengo instaladas, pero si yo copio tal cual este nombre en dafont.com que ayer habíamos visto como plataforma gratuita para descargas, podemos encontrar la tipografía y descargarnos y automáticamente al momento de instalarla ya no va a salir con este fondo rosado que es o que significa que no se encontró la tipografía. Pero vamos a lo que yo les quería explicar. Por defecto vienen agrupadas, ¿sí? Todos los elementos vienen agrupados. Entonces, lo que primero vamos a hacer para poder empezar a trabajar con estos vectores es a desagrupar. Recuerden ustedes en objeto y desagrupar. Empezamos a desagrupar este vector y miren, yo ya tengo aquí independientemente estos puntos, ¿sí? Aquí igual sigue agrupado todavía. Entonces también me falta darle otra vez a desagrupar. Y miren, ya empieza a trabajar de manera independiente cada uno de los elementos. Igual acá,
Todavía sigue, por ejemplo, aquí agrupado todo. Una vez más desagrupar. Y ya tengo, asimismo, de igual manera, elementos independientes, trabajar de forma individual. Bien, en este caso, yo quisiera copiarme estos puntos de acá. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Con el control C, control V, control C, aquí dentro de este archivo, voy a mi archivo que estaba creado y control V. ¿Sí? Aquí miren, ya se creó, ya se copió. Lo puedo dimensionar, lo puedo hacer más grande, obviamente. Pasando Shift y listo. Miren, yo ya tengo acá uno de esos elementos que me gustó y que necesitaba ponerlo quizás en mi diseño. Lo tengo acá. El color, igual también es sencillo de cambiarlo. En este caso todos son del mismo color, entonces automáticamente acá de color me sale ya el color que tiene este de acá. Entonces, miren, incluso aquí ya tengo yo el código y todo. Pero recordemos la herramienta que habíamos visto de cuentagotas. Si es que yo quiero tener uno de los colores que ya estoy trabajando en mi diseño y para no estar obviamente así al ojo, como se dice, estarle viendo cuál fue el color que yo ya había seleccionado acá, o irme acá y ver cuál era el código. Lo que hago es seleccionar mi elemento al cual yo le voy a asignar este color, del cual le voy a copiar el color, tecla I para entrar al cuentagotas, y por ejemplo el amarillo ya lo tengo acá en la frase para redes sociales, le doy clic, a ver, listo, le doy clic con el cuentagotas y fíjense ustedes acá cómo ya cambió. ¿Sí? Tengo el mismo color amarillo. Si es que yo quiero el azul, por ejemplo, del logo, así mismo selecciono, tecla I y ya se pone en azul. Lo que hace entonces el cuentagotas, creo que está claro, es copiar, en este caso, el color. ¿Sí? Pero, por ejemplo, digamos que yo quiero copiarme. A ver, voy a duplicar. Recuerden duplicar con Alt. Voy a duplicar esta frase y le voy a poner con otra tipografía, por ejemplo. Le voy a poner con otra tipografía. Bueno, eso está casi similar. Algo que se note que es. Está con otra tipografía y voy a ponerle otro color que no tenga nada que ver con lo que acabamos de crear. Ya. Por ejemplo, miren, para redes lo voy a hacer más grande incluso. Y en el caso de los textos, cómo trabaja el cuentagotas es asimismo duplicar, copiar tal cual está la configuración de lo que yo estoy poniéndolo, ¿no es cierto? Entonces, selecciono mi texto, en este caso que está en color rojo, le doy al cuentagotas con la tecla I y selecciono mi texto de acá de para redes sociales, está en amarillo y ustedes fíjense cómo replica a mi texto que yo le quería aplicar el mismo efecto. ¿Sí? Automáticamente cambia. Vamos de nuevo. Por ejemplo, si yo le quiero dar con esta tipografía de acá, con este mismo número de letra, ¿sí? Automáticamente está ahí. Entonces, el cuentagotas sirve como para poder replicar de manera más práctica, más rápida, cualquier elemento que ya haya yo creado previamente en mi mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, creo que está claro. Hoy entonces hemos revisado y hemos ya empezado a diseñar un poco, ya con algunos elementos, lo que han sido fotografías, la tipografía. Y pues, bien, estamos llegando ya a la parte final por hoy de lo que habíamos justamente programado. Ustedes tienen ya una tarea, ¿sí? Que, bueno, los organizadores quizás ahora les quieran explicar un poquito más sobre las fechas de entrega, sería interesante también. Y bueno, pues eso de mi parte. Espero que hoy también estén en su casa y puedan igual ir practicando, ¿no? Lo que es duplicado, cuentagotas, las herramientas para texto. Recuerden que habían dos formas de crear el texto. Y eso prácticamente sería
por hoy de mi parte. Buenas tardes a todos. Agradecemos por su asistencia en este segundo día del taller de diseño gráfico para redes sociales. Y les recordamos que mañana sería el último día de estos 3 días, a la misma hora, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Que tengan una buena tarde. Que pasen muy bien. Gracias.